Hola, mucho gusto. Soy Claudia Rivera Vivanco, soy de Puebla, fui presidenta municipal de la cuarta ciudad más grande de México, que es esta Puebla de Zaragoza. Soy originaria del centro de la ciudad, de un barrio que se llama el barrio de San Miguelito, que está muy cercano a la zona de ferrocarriles, donde está el Museo Nacional de Ferrocarriles. ¿Cómo llego a ser presidenta municipal y cómo llego al movimiento? Y la realidad es que mi madre es la que nos empieza a integrar a mis hermanos y a mí a interesarnos por lo que le pasa a nuestro país. Yo estudiaba en la Facultad de Economía, soy economista y maestra en Desarrollo Regional Sustentable. No obstante, no tienes tanta claridad de lo que te dicen en las aulas los profesores a lo que te toca vivir cuando ya lo estás observando, cuando ya lo estás sintiendo, digamos que en tus propios zapatos. Y nos lleva a la primera marcha, esta marcha legendaria en 2005 contra el desafuero del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. No lo conocía, no sabía realmente qué era lo que pasaba, ni qué era lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México. Se hacía como muy lejano, de la ciudad de Puebla, que estamos a 2 horas, se hacía como muy lejano lo que estuviera ocurriendo ahí. Y nos lleva a mi madre, a mis hermanos y a mí. Nos dice tienen que conocer lo que está pasando en su país, que no les cuenten, que ustedes vean y vayan creando su propio criterio de lo que pasa. Y ahí nos empezamos a involucrar. En 2006 dice, cuando viene el proceso electoral, tú y tu hermana van a cuidar una casilla porque es una forma en la que le dedican unas horas a su país, haciendo lo que le corresponde, un deber de ciudadanos, ¿no? Vas a votar, pues no solamente es tu derecho, sino también tu responsabilidad de ir cuidando lo que acontece. Y empieza una experiencia, empiezan muchas dudas, empiezan muchas preguntas. No alcanzamos a llegar en el contingente que veníamos hasta el Zócalo, nos tocó en una lateral, había una pantalla y a través de esa pantalla fue que estaba escuchando el discurso. Y hay palabras claves que me siguen acompañando y que fueron las que me hicieron eco, por decirlo de alguna manera. El que la política era un noble oficio si se utilizaba para lo que había sido creado, que era para hacer el bien hacia los demás, para buscar el bienestar de los demás, y no lo que le habían hecho muchas personas al denigrarla. Y era cierto, ¿no? Yo decía, yo coincido en lo que está diciendo. Yo soy de los ciudadanos que creen que la política ya no es que es algo muy feo, ¿no? Que las personas que la ejercen lo han hecho muy mal. Y por eso no quieres involucrarte más quizás, ¿no? O es una de las razones o pretextos en muchas ocasiones. Y dijo otra cosa, que se tenía que ir construyendo la paz, reconociendo el cariño o el respeto a tus semejantes, y entonces hacer acciones de bienestar social que vayan con la participación de la gente. Y empiezo a escuchar con el pueblo todo, sin el pueblo nada, que ya son frases que te van acompañando y que es cierto. ¿Cómo vas a tomar una decisión en el ejercicio de gobierno quien nos está gobernando, quien aspira a gobernarnos, si no está escuchando a la ciudadanía? Y bueno, empiezan todos los procesos que correspondieron, la defensa en contra de la privatización del petróleo en Puebla, de manera muy particular en 2008-2009, en contra de la privatización del agua, y posteriormente otra vez la defensa electoral en 2012, ahí más involucrada y más consciente del reto que representaba, es decir, de este choque que se estaba haciendo de fuerzas contra el poder fáctico, contra esos grupos mediáticos que realmente tenían silenciado todo lo que estaba viendo. Yo me sorprendía cada vez más de que no era lo que leía, a lo que realmente estaba ocurriendo, a esas manifestaciones pacíficas, pero además también ese empuje de que no estábamos de acuerdo y que no era una persona ni dos, sino éramos grupos importantes. Y en 2012 el robo, la pérdida, el fraude, como quieran llamarle los que tengan las dudas, fue de manera personal el más doloroso, porque había un grado mayor de conciencia. 2018, porque además siguió todo el proceso.
bueno, 2018 fue una celebración porque era la batalla de 2006, era la batalla de 2012 y era por fin la de 2018 en el triunfo. Yo entré a trabajar al INEGI, estuve trabajando 12 años como servidora pública, me tocó trabajar como coordinadora regional en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, que me permitió conocer los municipios. Solo de Veracruz no conozco todos, es un estado muy grande, pero de los demás estados sí tuve la oportunidad de conocerles en sus municipios. Y seguía con mi trabajo y en mis tiempos libres con el activismo. Me empiezo a involucrar más en los temas de derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos de la comunidad LGBT, y se constituye el movimiento más grande de América Latina, este movimiento de regeneración, y posterior, un tiempo muy corto después, se convierte en un partido político. De confesar que cuando se hizo esa asamblea para definir si se convertía en partido político o seguía siendo movimiento, mi familia y yo votamos porque no se convirtiera en partido político, porque siguiera siendo movimiento. Somos o pertenecemos a la parte quizás de la población que tiene una resistencia con los partidos políticos, ¿no? Porque se han desgastado en su imagen y justamente en la vocación de hacer política. Muchos compañeros en esas asambleas tiraron la toalla, muchos gritaron, otros lloraron, otros dijeron muchas groserías, pasó de todo. Nosotros nos mantuvimos, digamos que serios, hicimos llegando a la casa nuestra propia retroalimentación, y algo que quedó claro es que si creíamos en la democracia, el ejercicio democrático había apostado a que se convirtiera en un partido político. Por lo tanto, el ejercicio democrático te hace responsable, haya ganado tu votación o no, en hacer, vigilar, acompañar a que se haga un proyecto adecuado. Y entonces surge una responsabilidad social, ciudadana, de que el partido que están haciendo, de este gran movimiento que es bueno y que se convierte en un partido, sea un buen partido, sea eso que nace con el espíritu. Y puedo decir que me toca ser el resultado de un estatuto que le da paso a un partido que sin la creación de ese partido, una ciudadana como yo no hubiera podido acceder a ser representante, ni siquiera llegar a la lista, y como algunos otros de mis compañeros, que si bien eran fundadores, eran de base, eran gente joven, no pudo ocupar esos espacios, no pudo llegar porque se hizo un acuerdo y llegaron de otras corrientes políticas. Tuve la fortuna de que en la ciudad fuera yo, bueno, en el estado de Puebla fuera la única que no venía de ningún otro partido, fui la única que venía de las bases y fue un reto muy, muy fuerte, pero el resultado de ese movimiento que se convirtió en partido, que abandera Andrés Manuel López Obrador, es lo que dio oportunidad para que hubiera el 50-50 en la participación y yo fuera una de esas mujeres que venía de la sociedad civil en poder participar y aspirar por la presidencia municipal de Puebla. Bueno, ya en funciones, cómo se manejan los ataques, cómo se vive esto que podemos observar que pasa con el presidente y un ataque de un día y al otro también, se enfrenta, y algo que yo le he aprendido de él, con mucha resistencia, y porque tienes muy claro que la dignidad no se negocia, que tienes que vivir con dignidad cada uno de los instantes que vas tomando. ¿Qué diría en el caso de las mujeres en el ejercicio de gobierno? Porque además el camino trazado es todavía menor, que siempre se tiene que hacer en nuestra esencia como personas, no buscar masculinizar el ejercicio de gobierno. Y eso representa también otro reto, porque en los medios de comunicación hacia las mujeres son todavía mucho más violentos. Y eso está comprobado por diversos observatorios de violencia política de género y de violencias en general. Están estereotipados, algunos siguen utilizando palabras o conceptos que son discriminativas o racistas en algunos de los casos. Uno de los principales retos que la Cuarta Transformación ha impulsado, que el presidente ha logrado, fue el combatir la corrupción y empezar entre todos los ejes con la dinámica de comunicación.
de comunicación social, porque la ley te obliga como representante, como funcionario, a informar las acciones del gobierno, los programas del gobierno, los beneficios, para que la ciudadanía los pueda utilizar y para que sepa cuánto se está invirtiendo, en qué, en dónde, con quién va quedando. Es una dinámica también de rendición de cuentas. Lo que no ocurría, aunque eso marca la ley, lo que no ocurría en el pasado era informar precisamente eso, y el grueso del presupuesto se iba enfocado en la imagen del político, en hacerle su carrera política, y eso costaba mucho, porque entonces problemáticas reales, participación ciudadana, la opinión de la gente quedaba invisibilizada, como esa enorme marcha del silencio con más de 1 millón de personas ahí marchando y que no salía en la prensa. Nos enteramos después porque empezaron a salir algunas fotografías, porque algunos fotógrafos subieron, porque algunos lograron captarla y por ahí se iba filtrando, pero realmente en esos momentos, al otro día, no leías el impacto de lo que habíamos vivido las personas que allí estábamos. Entonces, el recurso tuyo, mío, de las y de los mexicanos era utilizado para la imagen y para silenciar cosas que ocurrían en nuestro país. Y era una cantidad impresionante. Cuando el presidente llega y dice hay que ir cortando todo esto, pues es muy claro lo que tienes que hacer en tus funciones. Hablando de una ciudad como Puebla, que alberga cerca de 2 millones de habitantes, es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y buscas cómo? Pues el reto era combatir la corrupción, austeridad republicana y bienestar social. Muy bien, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo lo empezamos a trabajar? La forma de ir cortando, de ir ajustando el presupuesto, porque ese es el tema, no es pedir más recursos, sino a ver de lo que tengo, ¿se está invirtiendo correctamente? Esto no lo estamos necesitando, ¿por qué se está gastando hacia allá? Hay que redistribuirlo. Medios de comunicación, este va a ser el presupuesto que se va a tener, ¿para cuánto nos alcanza? ¿Qué es lo que pueden ofrecer? No puede ofrecer, no trabaja usted con menos, bueno, entonces los que sí quieran trabajar con eso. Y eso representa un enfado, y entonces empieza ese golpeteo de no estoy de acuerdo, de no estoy de acuerdo. Y además nos dimos cuenta que es algo que le ha ocurrido también en el mandato del presidente, que había muchos contratos que pertenecían o que eran negocios de los propios exfuncionarios y de los propios medios de comunicación. Entonces, eran muchísimos negocios, y cuando empiezas obviamente a cortar y a dejar de contratar cosas que no requiere la ciudadanía, sino que eran esos acuerdos políticos, eso genera un enfado. Y bueno, a eso súmale que la política de la Cuarta Transformación, de integrar a las personas, de visibilizar a las y a los pobres, de darle su lugar a la diversidad sexual, a la comunidad LGBT, a las mujeres, genera una resistencia brutal, increíble, pero es cierto. El primer gabinete paritario que tenemos en la historia de nuestro país, después de años, de siglos de lucha que han dado, porque la primera revolución, la segunda, la tercera, la cuarta transformación de nuestro país ha sido con las mujeres. Desafortunadamente, en las anteriores, pocos nombres quedaron escritos de ellas, pero ahí estuvieron y agarraron también rifles y también eran todo, ¿no? Enfermeras, cocineras, maestras, amantes y guerreras y espías, y eran todo, ¿no? Esta cuarta transformación es la primera que permite ir plasmando el nombre de todas ellas, ¿no? Y recordarles eso en una ciudad como la de Puebla fue una resistencia, porque era sistemático, pero no hay mujeres. ¿Por qué está poniendo a pura gente que nadie conoce, que no tiene experiencia? Pero es que, ¿y ella qué experiencia tiene, no? En el caso de la persona, pero es que nadie tiene la experiencia si no ha ocupado ese lugar. Vaya, ni el candidato o las candidatas a la gobernatura nunca habían sido gobernadores, por lo tanto no tienen la experiencia en esa posición. Tendrán otras experiencias y otros conocimientos, pero en esa posición, hasta que no la ocupas, no tienes experiencia, nadie tiene esa experiencia. Pero entonces se volvió una resistencia por el género, por la edad, por venir de la sociedad civil, ¿no? Porque no perteneces al clan, a ese linaje de familias que han estado en la política durante mucho tiempo y que se conocen entre todos, ¿no? Además de un barrio, y es complejo.
He de decir que a esto se le sumaba otro elemento, que yo era secretaria de diversidad sexual antes de ser la candidata, ¿no? Cuando se conforma como partido, tengo el honor de que me elijan como coordinadora, como una de las coordinadoras en mi distrito, de las 5 mujeres, y después en la asamblea quedo por unanimidad en la Secretaría de Diversidad Sexual. Y ese, paradójicamente, yo lo veía como una de mis fortalezas, porque estoy llevando una agenda que es el único partido que nació con esta, que me ha permitido trabajarlo con mis compañeros y compañeras de partido, porque ahí se empieza, en casa, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de la diversidad sexual allá afuera si acá tengo compañeras o compañeros que todavía se resisten? Entonces, es en casa, pero también afuera. Y para hacerlo hay que prepararse. Me tomé mis diplomados porque yo quería hablar con mucha precisión, hacerlo bien. Era honorífico, tenía que combinarlo con mi trabajo, pero yo estaba segura que tenía que hacerlo bien. Y ese era, en los estudios que me hacían en la contienda de 2018, uno de los principales negativos que tenía yo, el haber ocupado la Secretaría de Diversidad Sexual. Para mí era una fortaleza, aunque socialmente en el entorno de una competencia era un negativo. ¿Y qué haces? Te resistes. Explicas y explicas y explicas y explicas por qué es, no dejas de mencionarlo, no dejas de decirlo, que es algo que hace el presidente. Lo señala todos los días, y algunos se desesperan, otros se enojan más y viene otra embestida, pero lo tiene que hacer, porque si no, corremos el riesgo de normalizarlo, de invisibilizarlo y entonces de seguirlo repitiendo como una carga social. Eso pasa en la función de gobierno, eso nos tocó a nosotros, pero era muy clara la estrategia. Bueno, además hubo un elemento muy atípico, que ninguna otra administración podrá decir que pudo haberlo hecho mejor o de tal u otra manera, porque a nadie le había tocado. 5 gobernadores en los primeros 7 meses del ejercicio de gobierno. En política, si algo he aprendido es que no hay vacíos políticos. O los ocupas o llegan y los ocupan, y a veces en positivo y a veces en negativo. Entonces, la ausencia de un gobernador o de una gobernadora fue una problemática en el desarrollo del diseño de políticas públicas, de trabajo en los municipios y por ende en la zona metropolitana, en la ciudad de Puebla. Caía todo hacia la ciudad, llegaban solicitudes de otros municipios, ciudadanos que llegaban a hacer peticiones al Ayuntamiento de Puebla. Fue muy complicado, y después empezamos con ejercicio de gobierno, ya en forma, ya los 3 órdenes de gobierno, y llega una pandemia. Entonces nos tocó un escenario complejo o con esas características. No obstante, yo doy testimonio de que es posible aplicar la política que está diseñándose en el proyecto de nación desde lo local, y que es posible mantenerse con esa firmeza. No es fácil, y por supuesto si te genera un enojo, una afectación, tu familia tiene que aguantar. Mi ventaja es que toda la familia es activista y está metida, sino el resistir. Los amigos, las amigas, yo recibía a veces, oye, pero es que están diciendo esto y tú no eres así. Pues no, pero hay que seguirle, no, yo te voy a seguir defendiendo. Y bueno, seguía la dinámica que vemos hoy con el presidente, y hay que mantenerse. Bueno, finalmente puedo decir que los 3 principios con los que se diseñó un plan municipal en una ciudad como Puebla, que estaban enfocados en el proyecto de nación: combatir la corrupción, construcción de la paz y bienestar social, funciona con el modelo participativo, haciendo las asambleas para que la gente decida en qué invertir sus recursos, y es posible hacerlo. Nunca se había hecho en la ciudad de Puebla, y eso permitió ir también haciendo tejido social. La construcción de la paz nos permitió reducir de cómo recibí una ciudad que estaba en un estado huachicolero, con ese estigma de huachicolero, una reducción importante de un poco más del 50%, gracias a ir siguiendo la estrategia que ha ido aplicando el presidente, y de todos los días estarnos evaluando, pero sobre todo de involucrar a la ciudadanía,
en esa vigilancia. Vecinos y vecinas en construcción de la paz con ese lema de en esta colonia cuido a mi vecino como me gustaría que me cuidaran a mí. Y era un reto, pero es posible. Eso fue lo que ayudó porque era más vigilancia entre todas y entre todos y obviamente las herramientas de seguridad. Y un testimonio que dejo de que es posible combatir la corrupción y hacer las cosas diferentes en un modelo de austeridad republicana es que yo recibí una ciudad que estaba históricamente endeudada, así como nos entregaron el país con una deuda pública inmensa. La ciudad en la que vivo estaba endeudada y este modelo de dejar los gastos obsoletos y de redistribuir el recurso en lo que se necesita, pero además cubrir el trabajo, la fuerza con el personal, con las herramientas que se tiene, nos permitió no dejar de hacer actividades, poderle hacer frente a la pandemia y acabar con la deuda pública del municipio. Es decir, logramos pagar lo que se debía, logramos invertir en donde hacía falta y logramos atender una emergencia sanitaria que era completamente atípica con ese modelo de austeridad republicana, es decir, con el combate a la corrupción y el modelo que el presidente ha aplicado. Y eso convierte a la ciudad de Puebla en uno de los primeros municipios en acabar de los que tienen deuda pública, en acabar su deuda pública. Y entonces el legado de la cuarta transformación en esa ciudad es una ciudad sin deuda, que por lo tanto la hace más próspera y al dejarle recursos propios en bancos suficientes para que no les tocara vivir lo que nos tocó a los que en 2018 entramos, devastados prácticamente la administración pública, esta vez con herramientas para que se pueda seguir transformando nuestro país. Así es que, aunque seamos ahora oposición, la oportunidad de seguirlo haciendo tiene que ser firme, porque ya demostramos que era posible y ahora nos toca vigilar el resto.